Yo soy de un pueblo también, yo soy de Santa Isabel, y todos sabemos que estas situaciones cuando ocurren en una población con gente muy querida de la inserción que está en la actualidad, es como un valor agregado a la muerte que uno se sensibiliza mucho más. Y por ahí lo que venimos también a charlar, que yo con Daniel lo vamos a seguir conversando, es un poco a desmitificar algunas cuestiones que por ahí por desconocimiento uno empieza como a una situación de pánico en la localidad en su conjunto, que por ahí no justifica, a pesar de que estamos viviendo una muerte, vivirla como tal. Entonces, hay una cuestión que es médica, es científica, es de promoción de salud, es de prevención de salud, que yo creo que esto, el mensaje importante de hoy sería trabajar sobre esto. Porque es una enfermedad, como hoy decía Daniel, que existe, va a existir y por eso vamos a tener que convivir, se tienen que dar determinadas circunstancias para que esto ocurra, porque vamos a trabajar junto con ustedes es de que esas circunstancias no se den para no poder contraer, en este caso puntual, la leptospirosis. Me parece que esto, la mejor forma de poder prevenir es conocer. Nadie puede prevenir lo que no se conoce, porque entonces tiramos fantasía y la fantasía podrá no cumplir con la realidad. Lo que venimos acá desde el punto de vista médico es hablar con ustedes sobre todas las dudas que tengan. Algunas pueden ser valideras, otras por ahí están parte de la fantasía colectiva. Bueno, esto es lo que venimos a trabajar junto con ustedes. Unos cuidados que son muy elementales, podemos que hoy en el diario está en terapia intensiva, un chico de 23 años internado en un sanatorio privado en Rosario, con una leptospirosis, con una forma hemorrágica precoz. Y muchas otras no, algunas puede prevenir y otras no. Cuando se produce un accidente en la ruta, uno dice que tiene que manejar a una velocidad adecuada, con el cinturón, no alcoholizado, pero hay veces que, digamos, se prevén todas las cosas y a pesar de que uno las prevé, se produce el accidente. Entonces, a veces que cuando se produce esta situación, lo único que hay que hacer es abrazarse, estar juntos, mirarse a los ojos, hablarse, así que de esto un poco también se trata del encuentro con ustedes hoy. Tenemos que pensar que esta enfermedad está en la naturaleza, o sea, no es erradicable, porque digamos, uno piensa, ¿por qué no la eliminan? ¿Por qué no hay más casos? ¿Por qué no desaparece? En realidad, cuando el reservorio de este germen, de esta bacteria, existe en la naturaleza, es imposible erradicarla. Tenemos que tener idea que la probabilidad de tener casos anuales acá y en la zona de influencia y en el resto de la Argentina es muy posible. Entonces, digamos, las actitudes que tenemos que tener desde nosotros tienen que ver con la prevención. Y ustedes saben que la prevención tiene, digamos, existen dos cuestiones como bastante importantes. Una de la vacuna, que si quieren en algún momento lo podemos charlar, pero la idea es hacerlo bastante concreto y sencillo. Y la otra tiene que ver con evitar aquellos espacios donde la probabilidad de la enfermedad o la ocurrencia de la enfermedad sea como potencialmente más probable. Ustedes habrán escuchado ya cosas como bastante rápidas, yo se lo hago un poquito más sencilla, es una enfermedad de tipo infecciosa que habitualmente, digamos, lo que hace es actuar como el reservorio de distintas especies de animales. Fundamentalmente se ve mucho en el tema de roedores, el tema de las ratas, y tiene que ver en la convivencia o en la connivencia del humano con estos espacios donde estos animalitos lo que hacen es eliminar en forma crónica, por la orina, incluso toda la vida, distintos espacios que tienen que ver fundamentalmente muchas veces con lo rural, con lo silvestre. Entonces, cuando el humano se va a contagiar digamos, directamente en el contacto con animales, o con material contaminado con estas orinas, como por ejemplo agua, suelos. Entonces, en esta situación donde el humano tenga, de alguna manera, por actividad recreativa, como ocurrió con este muchacho que en realidad estaba nadando en las islas de Victoria y enfrente de Rosario y se contagió de leptospirosis, y otra por razones laborales. La gente que trabaja en matarife, que trabaja en corrales, en general es como que tiene más posibilidad de adquirir este tipo de infección. Y después, bueno, quien tiene por razones recreativas, la pesca, nadar en espacios o en ojos de agua, también tenemos, o potencialmente está la posibilidad de infectarse. Y tiene que ver con cuestiones de protección que ya dijimos que
por ahora la vacuna no es una situación que vamos a ponerla al frente, sino que tiene que ver con los cuidados personales. El primer cuidado personal que tengo que tener yo es, si veo alguna situación donde son espacios de alguna manera dudosos, la primera cosa es evitarlo. La primera cuestión es evitar. Segundo, si por razones de fuerza mayor yo tengo que, digamos, habitar o ir sobre esos espacios, bueno, tiene que ver con las cuestiones de protección. Protección que tenga que ver justamente con el tema de guantes, de ropa larga, de botas, porque esto de alguna manera también se contagia, de alguna manera no, se contagia con pequeñas abrasiones, lastimaduras en la piel. Es algo que también se puede aspirar, en algunos lugares es un vaho donde uno aspira ese material contaminado que sobrevive en el suelo y puede entonces entrar por vías respiratorias, por conjuntivas, digamos, nasales, conjuntivas oculares, y ahí de alguna manera puede llegar a producir la enfermedad que en la muy minoría de los casos ocurren en estas muertes. ¿Por qué digo esto? En realidad la enfermedad en sí lo que produce más que nada pocas manifestaciones. Si uno ve la casuística o lee, digamos, las estadísticas sobre leptospirosis, son enfermedades que habitualmente se autolimitan. O sea, y que esto es lo que tiene muchas veces, digamos, en medicina uno está acostumbrado a ver distintas enfermedades que, para que ustedes se den una idea, tienen como un comienzo único, o común, o habitual, que tiene que ver con la fiebre, que tiene que ver con los dolores de cabeza, que tiene que ver con dolores musculares, con dolores articulares, con vómito, y ustedes me dicen, bueno, y la leptospirosis empieza así, sí, empieza así, pero empieza así la gripe, empieza así una gastroenteritis, empieza así una hepatitis, empiezan así numerosas enfermedades. Por eso es muchas veces complejo determinar de inicio, o sospecharla fundamentalmente, la leptospirosis. Pero para eso es que uno tiene que tener en cuenta, además de estos síntomas, todas estas cuestiones que tienen que ver ya con situaciones epidemiológicas, como la que son haber habitado o haber concurrido a estos espacios donde las probabilidades de contagiarme con la leptospirosis también es frecuente. No es una enfermedad, como decía el doctor Elena, que nosotros, digamos, está como, no se maneja en forma de brote, no es que van a encontrar mucha gente que se contagia de esto, como es la gripe, mucha gente que se contagia de esto, como puede ser una hepatitis. En realidad se maneja como por casos aislados, pero la idea es, y esto que quede bien claro, es que esto no lo vamos a erradicar, no es una enfermedad que la vamos a erradicar. El reservorio de leptospirosis está en la naturaleza, por lo tanto, digamos, las posibilidades va a depender de enfermar, va a depender un poco del estrecho contacto o las posibilidades que yo tenga de permanecer o por cuestiones, ya les decía, laborales o recreativas en estos espacios. Lo de Andrés, bueno, lo decían acá, es una situación, por supuesto, en extremo lamentable, pero que yo les digo también que se hizo lo que había que hacer. Es un chico que ingresó con unas características de una leptospirosis que en algunas oportunidades ocurre esto, que produce alguna enfermedad respiratoria importante cuando a veces ataca a otros órganos, a veces, digamos, ataca los pulmones y produce alguna neumonía y bueno, y una evolución que en el caso de Andrés, por supuesto, ha sido fatal. Ahora, entender esto, es una enfermedad que habitualmente es autolimitada. Es más extraño que evolucione a una situación fatal. En realidad es muy tratable, se puede diagnosticar, pero lo fundamental me parece que estamos acá un poco para desmitificar un poco esto y tratar de hablar de lo que me parece que es la prevención, que eso es creo que lo principal. No, cuando dice Daniel autolimitada significa que se cura solo. O sea que uno muchas veces está uno con una gripe y se curó y a lo mejor fue una leptospirosis. O sea, no siempre hace formas graves como la de esto es autolimitado, ¿no? Es más, muchas veces hasta no se supo y tuvo leptospirosis. ¿Qué te digo? O sea, muchas veces no se sabe qué es lo que tuvo el paciente y si no... inmunizado o no? Buena pregunta. En realidad la inmunización, digamos, en esto de la leptospirosis hay como distintas leptospirosis para que se entienda. Se llaman serogrupos, serobar. Muchas veces tiene que ver a veces con el animal, con quien elimina este tipo de leptospirosis. En general va a estar inmunizado para ese serogrupo
que uno se ha contagiado, no para el resto, que hay varios más. Entonces la inmunidad es directa, no es cruzada con otra leptospirosis. Sí, con esa leptospirosis hay una inmunidad, sí, hay inmunidad permanente. Es contagioso de humano a humano, ¿no? No, hubo comunicaciones esporádicas, pero en realidad epidemiológicamente no tiene, digamos, sustento el contagio interhumano. En realidad no. Esto que contaba Daniel, que es importante el tema de la prevención, o sea, concretamente, digamos, si uno va a ir a trabajar al campo, así como uno dice, bueno, yo me voy a poner botas para que no me muerdo, me pique una víbora, porque sabe que esto puede ser. Bueno, lo mismo esto, si uno va a ir a trabajar al barro, al campo, también lo mismo, porque, como decía él, si uno tiene alguna lastimadura en el pie, en la planta del pie, y va en pata concretamente, y no va con un calzado adecuado, bueno, casualmente por ahí puede ser el ingreso de la leptospira. Y también quiere decirle otras cosas. Como esto, el que lo elimina es la rata, y a su vez también el reservorio puede ser el gato, el perro, el tema de las latitas de cerveza o las latitas de Coca-Cola, que uno le saca, bueno, puede ser que en el depósito del almacén, del lugar, están guardados ahí, va la rata, orina ahí encima, y uno después saca el ganchito y lo toma, y esto es otra de las formas de contagio. O sea que, concretamente, cuando usted toma una latita, tiene que limpiarla. Digamos, una real, una conserva también. También una conserva, seguro que sí, seguro que sí. Digo, también el otro mecanismo. Es real también que no es una enfermedad que uno la ve todos los días, no, pero sí hay que prevenirla, porque además se están viendo estas formas muy agresivas en los jóvenes. Pasó Andrés, y pareciera que está pasando esto con este chico de Rosario, ¿no es cierto? Entonces, como decía Daniel, esto es una enfermedad que está ahí, no la vamos a poder erradicar porque no vamos a poder matar todos los ratones, así como tampoco vamos a poder matar todas las víboras, ¿está? Entonces, es algo en el cual tenemos que, digamos, prevenirnos, ¿no? Donde ha habido más casos y se han reportado, notificado más casos, tiene que ver cuando ocurren las inundaciones. Esto sí está como muy estudiado, y esto ha pasado en otros años en Ciudad de Santa Fe, donde, bueno, ahí sí ya hubo zonas de brote que tienen que ver fundamentalmente con la posibilidad de una ocurrencia más seguida de casos, claro, de varios casos. ¿Por qué? Porque ese es el modelo mal ideal, digamos, como para que ocurra un brote por leptospirosis, que tiene que ver con el agua que invade espacios no habituales de convivencia donde está el humano, la proliferación de roedores que trae, digamos, la misma situación. Entonces, como que se da el nicho ecológico, la situación exacta donde la connivencia de la rata, del humano y, digamos, y el agua, porque siempre tenemos que pensar los ambientes húmedos. La leptospirosis se maneja en ambientes húmedos, ¿sí? Esto me parece que es como... Por eso en ciertas épocas del año y en ciertas épocas de lluvia, donde más ocurre esto, es como que las notificaciones de la leptospirosis aumentan. Pero si un modelo clásico para entender la leptospirosis tiene que ver con las inundaciones, justamente donde, digamos, el agua, con su posibilidad de invadir espacios urbanos, la proliferación de estas plagas y el contacto con el humano hace que las posibilidades de que más ocurrencia de casos haya. Después, estas son situaciones como bastante esporádicas, independientemente que uno siempre apela al saneamiento ambiental, al control de las plagas, al manejar el tema, por supuesto, de las basuras, porque todo esto son criaderos yo le diría que el principal hoy, digamos, reservorio, que es el roedor, que es la rata, ¿no? Sí, también saber o recharlar junto con ustedes el tema relacionado con los roedores, que es el tema de fiebre hemorrágica argentina y hantavirus. El tema de los roedores, bueno, también uno puede, digamos, producir la desratización, o mejor dicho, el limpiar, el tener limpio todas las zonas peridomicilio, ¿no es cierto? Pero tampoco uno puede eliminar, porque aparte esto rompería todo un equilibrio ecológico
que también vendría el problema por otro lado. Pero sí saber que el tema de la fiebre hemorrágica, la única prevención son esto que estoy diciendo yo de los espacios limpios y la vacuna. Para hantavirus no tenemos vacunas todavía, pero para la fiebre hemorrágica sí. Por eso está bien. Se están viendo ahora estas formas tan agresivas en jóvenes. Es una cosa que por ahí llama la atención. Debe ser que el joven está más predispuesto a ir a regulares, seguramente, y está participando más en estas actividades, natación, caza, pescar, Posible. seguramente que esté más. En realidad la leptospirosis, digamos, es una familia de que todos tienen leptospirosis, pero ponerle que uno le llama A, B, C, ¿está? Cada una de estas tiene predilección por enfermar a algunos de estos animales que son reservorios, por ejemplo el A al cerdo, el B a la vaca, el D a la rata. Ninguno, ni el A, el C, el D son más malos uno que otro, no enferman más a uno que otro. Muchas veces lo que se ve es que habitualmente la rata, digamos, el humano tiene como más contacto con las orinas infectadas que provienen de las ratas. Entonces uno puede ver que la leptospira A, que es de la rata, es la que habitualmente se encuentra en la gente enferma. Tiene que ver con esa. Pero no es que una sea más mala que la otra. No que la de la vaca sea más mala que la del cerdo, la que elimina la rata que el... No. En general... Ahora De todos modos, el concepto tuyo es muy interesante. Sí. Digamos, también depende del organismo de cada uno. Está bueno el concepto. Tal cual. En general las enfermedades son así, ¿entendés? Sí. Y también hay distintos momentos en la vida de uno en que uno está más expuesto. Por ejemplo, los chiquititos, un bebé que tiene menos de un año, todo su aparato defensivo está madurándose, pues entonces está mucho más expuesto a tener enfermedades graves si uno no lo cuida. Una embarazada, por ejemplo, las embarazadas, su aparato inmunológico también está deprimido. Una persona que es muy obesa, también. Una persona que tiene más de 65 años, o sea que también todo su aparato inmunológico se va debilitando, ¿no? Así que el concepto tuyo es correcto, que también muchas enfermedades dependen también de quién las tiene. Está muy bueno ese concepto. Estas enfermedades tengan más dificultad diagnóstica que otras, más que nada en lo que se refiere a los estudios que te hacen, ¿sí? Por ejemplo, la leptospirosis lo que tiene es que es una enfermedad que el diagnóstico, cuando te sacan sangre, realmente uno no puede sospechar con ese momento, cuando te sacan sangre, los análisis que te hacen inmediatamente, que vos tenés una leptospirosis. En realidad, lo que hay que hacer es, digamos, eso se hace, hay que extraerte sangre como más adelante para que recién aparezcan los anticuerpos, aquellos anticuerpos que te marcan que vos estás enfermo, ¿sí? Pero nunca, no hay un diagnóstico en general, no hay ninguna herramienta del diagnóstico del laboratorio como para decir inmediatamente, 2, 3, 4 días de que vos estás con fiebre, que te sacan sangre y dicen, mira, esto es leptospirosis, no lo hay. Entras con síntomas de enfermedades Generales, como lo que hablamos hoy, ¿te acordás? Que hablamos que en general podés tener varias, en realidad, ahí depende un poco también de lo que decía el doctor Elana. Claro, todas las posibilidades. De todos modos, una cosa importante, está muy bueno el comentario, pero, digamos, si bien por ahí el diagnóstico de leptospirosis puede ser tardío, digamos, las conductas terapéuticas, o sea, lo que se le hace al paciente, y en este caso se le hizo, que es tratarlo con antibióticos, la leptospira es un bichito que es muy sensible a antibióticos muy comunes, ¿está? O sea, que lo que quiero decir es, no es porque se diagnosticó tarde, es que se murió. ¿Se entiende? Porque a veces uno puede ser, y de hecho los médicos nos equivocamos, Pues nos equivocamos. Entonces, porque se equivocó en el diagnóstico, uno no hizo el tratamiento que debía, y entonces por ahí no se curó o se murió. Esto puede llegar a pasar. Entonces, no es este caso. Sí es el caso de que se hizo el diagnóstico tarde, que se creía una cosa y que después fue otra. Pero respecto al tratamiento, esto no lo cambiaba. Porque esas formas de esa agresividad tal que produce una hemorragia pulmonar, y de hecho este chico empezó a perder sangre por boca, ya estando acá, ¿no es cierto? O sea que esas formas tan agresivas
desgraciadamente aparentemente esto es lo de Rosario, no, digamos, por más que uno lo trate con antibiótico, esto no lo cambia. Es tan agresivo esta forma que no se pueden cambiar, por lo menos hasta ahora con lo que se sabe, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso? Sí, sí, por eso no sé. ¿Los síntomas siempre aparecen temprano o puede tardar a veces? Los síntomas aparecen rápidamente como si puede ser una gripe común. O sea, respecto a los síntomas, uno no sabe si es una u otra cosa. Pueden ser muchas, ¿no? Hay un periodo de incubación antes, Sí. claro. O sea, por ejemplo, ahora estás bien y mañana ya te sentís Correcto. mal. cual. Correcto. Vos pudiste haber tenido un contacto, eso también hay que pensarlo, con alguno de estos lugares, estos espacios donde pudiste contagiarse fundamentalmente con leptospirosis, tal vez a la semana, a los 10 días, a los 5 días, a los 14 días, podés empezar con fiebre, con dolor de cabeza. Fíjate esta cuestión del espacio de incubación que dice la doctora. No tenés nada, no hay nada. Hasta que un día, claro, un día apareces con esto de la fiebre, con dolor de cabeza, pero no es que apareces con alguna cosa que diga esto es leptospirosis. Apareces con fiebre, apareces como síntomas de cualquier otro. cualquier otra, como una gripe como vos te imaginas. A partir de ahí, bueno, esto puede terminar ahí nomás. Pues estás 2 o 3 días con fiebre, tomás tu paracetamol, tenés que ver al médico, tenés que ver a alguien del personal de salud. Esto siempre es una cuestión general que también hablaba Armando. Y esto puede limitarse y quedar ahí nomás. Y en muy pocos casos evoluciona a cuadros mayores, donde ya puede haber un compromiso de riñones, de pulmón, de hígado. No, o sea, no ataca solamente los pulmones. No, puede atacar cualquier órgano del cuerpo. Desde el corazón, el pulmón, cerebro, hígado. Y obviamente depende del grado de actividad o de ataque que haya sido esta enfermedad, puede producir cosas más serias o no. Pero lo principal es que, digamos, hoy las herramientas son estas. Las herramientas yo creo que son un poco la prevención, un poco, digamos, cuidarse uno y a su vez hablar con el médico de dónde estuvo, qué es lo que pasó. Por todo esto que te digo, porque los síntomas son en general de inicio bastante inespecíficos, ¿sí? Los diagnósticos no son tempranos, o sea, realmente no tenemos herramientas diagnósticas ni acá ni en ningún lado para decirte de inmediato y el primer día esto es leptospirosis por un análisis. Entonces, tenemos que jugar, entre comillas, con todos estos elementos como para pensarla, o por lo menos tratar de, como dice la doctora, que uno pone varios diagnósticos. Cuando hay un paciente así, uno abre como un abanico así de varias cuestiones que puedan llegar a ser. Y por supuesto, se tratan de contemplar cada una de ellas y se las trata como si fueran. Incluso se las trata como si vos estuvieras enfermo. Por ahí no tuviste eso. Pues te la tratamos como si fuera, a la espera de nuevos estudios que se te hagan y a la espera de diagnósticos que muchas veces demoran porque tienen que ver con una cuestión de que los laboratorios trabajan con elementos que a veces se demoran los diagnósticos. Entonces, bueno, uno las trata como tal, pensando en tal o cual enfermedades, y después pueden llegar a hacerlo o no hacerlo. Muchas veces nos pasa que tratamos enfermedad pensando que es una cosa y no lo era. En definitiva no lo era, pero digamos, la medicina tiene eso. Digamos, los secretos de los médicos y de la medicina se manejan con estas cosas. Porque no hay algo que te diga esto es esto no. Se trata también como leptospirosis, pero en ese diagnóstico diferencial también se pensaba en una enfermedad autoinmune. Una enfermedad autoinmune significa que tu propio organismo crea elementos, sustancias que te agredan a tu propio organismo. Estaba evaluándose también esa posibilidad, se lo trató también para eso. Por eso habrán escuchado el tema de la plasmaféresis, que sacaban sangre. Habló mucho la palabra vasculitis. Una vasculitis, bueno, una vasculitis es una de las enfermedades, una vasculitis puede ser de varias etiologías. Una de las causas de la vasculitis es una enfermedad autoinmune. Se pensó en esto, por eso se trabajó sobre esto cuando estuvo en terapia intensiva en un sanatorio de Envenenado Tuerto y habrán visto que se hacía el tema de la plasmaféresis. Pero no es que se hacía esto y no se hacía para la otra enfermedad. Se hacía esto, se ponía antibióticos, se hacía para todo se hacía. Aún sin un diagnóstico definido, porque todavía los tiempos nos daban para hacer un diagnóstico preciso. Pero lo que decía Daniel, cuando vos tenés todo esto, un paciente grave, un paciente que se te está muriendo en el día a día, uno abre todas las posibilidades terapéuticas que tenés a mano, desde antibiótico, plasmaféresis, todo, para cubrirte. Y después vendrá el diagnóstico. Diagnóstico que, insisto, fue sospechado en un primer momento. ¿Por qué llegamos al diagnóstico de esto? Porque alguien pidió eso, alguien lo sospechó eso. Alguien pidió ese laboratorio, lo pidió de inicio. De inicio,
cuando empieza Andrés a salivar sangre. Pues no es común que yo tenga una gripe y vaya y salive sangre. No es común. Y que tenga alguna dificultad respiratoria y que empiece a faltarme el aire. Eso, después de unos días, empieza ese cuadro que, bueno, es cuando uno toma estas definiciones. También, porque lo habíamos hablado con la doctora Nerina, que había una cuestión donde Andrés creo que había tenido alguna cosa previa en diciembre, que está con en realidad estas cosas no incuban mucho tiempo, máximo un par de semanas, o sea, no es que... Sí, que aparentemente había una sospecha de como que Andrés se venía enfermando y que ya estaba enfermo de hace mucho. Que había tenido otros episodios así de gripes en diciembre. Claro, que esto, digamos, también otra cosa para desmitificar, esto es una enfermedad única, infecciosa y es aguda en esta incubación, aguda en su comienzo. O sea, no es que él porque haya tenido gripe o diarrea en verano tenga algo que ver con esto. Muy lejano eso. Muy lejano esto. Esta es una enfermedad que tiene un comienzo muy agudo y se autolimita y ya está. Pero no es que vos empezaste con diarrea, tuviste un tiempo bien, agarraste un poco de fiebre y tuviste un tiempo bien. No. Esto avanza. Esto avanza y corta o sigue. Es un periodo de incubación que... Incubación. O queda o se va. O te curás. ¿Está? No. Porque escuché por ahí que Andrés había estado enfermo, como estamos cualquiera tenemos diarrea un día y fiebre, y bueno, y pensaban que desde diciembre venía con esta cuestión y bueno, no. A mí me decía la doctora que también es importante, si vemos el caso de Andrés que nos puede servir para analizarlo, él empieza el 27 y nos consulta al médico. Exacto. Esto también, yo creo que Eso es lo que tomemos algunas enseñanzas. Pasamos la charla anterior con Olivia. Es importante. Claro. ¿Y por qué no había que tomar aspirina? También es verdad, un chico de 18 años tiene fiebre, te parece que es una gripe, te tomas pero en estos casos sirven para esto. 2 o 3 reflexiones. Vacúnense contra la fiebre hemorrágica, que no están todos vacunados en un ambiente donde la posibilidad de contraerla existe. Quiero la consulta al médico en forma inmediata y dándole ese nexo que yo digo epidemiológico entre donde estuve y la fiebre, también transmítanselo. Muchas veces el médico para ahí no se lo pregunta, se lo dicen ustedes. La consulta inmediata esto es importante, porque él empieza un día del 27, consulta después de 2 días. Tampoco, si me viene un paciente a mí que atiendo todos los días con fiebre el 27, es muy posible que le dé antipirético y vea la evolución. Tampoco es que yo no lo mando directamente, tengo fiebre, dolor de huesos, de cintura, de músculo, infección conjuntival, una gripe. No sé, que me diga, le insisto este tema porque para mí es muy importante. Vine de viajar un camionero que está ahí con los camiones de Michelú, vine del norte de Bolivia y tengo fiebre. Ya esa, o vine de Brasil, de vacaciones, ya esa no es una... Ya viste, el médico ya tiene una actitud distinta. Ya te quiero ver dentro de tal hora, quiero verte a primera hora de mañana, porque ya uno lo está sospechando. Si no, el médico por ahí también se le pasa, no te hace esas consultas, de dónde he venido, quién soy, dónde estuviste. Entonces me parece que es importante, la consulta inmediata, vacúnense, y bueno, puntualmente con esto, en este ámbito donde ustedes estén, no manipulen cosas sin algún calzado adecuado, tienen que manipular guantes, algún guante. protección. Esto me parece que la prevención es el único elemento que tenemos realmente eficaz para resolver. Otra cosa, otro comentario es, ahora que viene esta etapa de las gripes, entonces también esto hay que tener mecanismo de prevención. Y entonces lavarse mucho las manos con agua y jabón o con alcohol gel, cuando estornudamos o tosemos en el ángulo interno del codo, aquella persona que está engripada, acatarrada, con fiebre, tiene que aislarse o quedarse en su casa, sobre todo ustedes que están mucho tiempo conviviendo y mucho juntos, ¿no? Acuérdense, esto es mucho el lavado de manos con agua y jabón. Y la vacuna de la gripe, es de 6 meses a 2 años y después hasta los 65 años no se vacuna, de 65 años tengo que vacunarse, y entre 2 años y 65 las embarazadas y aquellas personas que tienen problemas cardíacos o
oncológicos, inmunodeprimidos. Esta es la indicación. La citacosis también, digamos, tiene por ahí la presentación de alguna manera de la frecuencia por ahí de leptospirosis, en el sentido de que no son casos frecuentes y que ocurren. Sí, lo que por ahí ocurre esto de la compra clandestina de loros cuando uno va al norte, claro, y traerlo. Esto sí hemos visto algunos casos por estas cuestiones clandestinas de traer estas especies de animalitos como para acá. Y después, bueno, tiene que ver fundamentalmente acá, y también esto concierne a la leptospirosis, digamos, dependemos también de salud animal, ¿no? Acá también tiene que haber controles de los animales, controles, digamos, viste que en realidad la clamidia, la citachi, que es la bacteria de la citacosis, entonces se elimina por materia fecal muchas veces y ensucia las plumas, de todo esto. De estas aves. El animal doméstico. Claro, entonces el animal enfermo, la ave enferma, además, en general el ave se enferma también, cosa que no ocurre con la leptospirosis. El ave se enferma y cuando es un transmisor de esto. Y obviamente todo espacio cerrado, donde yo tenga una jaula, donde hay poca ventilación, y tengo un animalito que no está controlado, que no tiene la cuestión de los controles de sanidad, esto se aeroliza, esa materia fecal de alguna manera se aeroliza y bueno, esto se aspira. Y el órgano, de hecho, que es el lugar donde yo me enfermo de citacosis, que dice el ingeniero, tiene que ver con los pulmones. Entonces uno hace una neumonía, esto es como bastante específico, es una neumonía, una infección de los pulmones por la citacosis, que es otra enfermedad que también hay que pensarla, porque también hay que tratarla de una manera bastante particular, no son las neumonías que ustedes por ahí conocen. ¿Y tienen los mismos síntomas? Tiene los síntomas de la neumonía, como vos bien decís, tal cual. Pero volvemos a lo anterior, lo que te decía el doctor. Yo convivo con tengo una jaulita con el loro, con cualquier especie, con otra especie de ave, y empecé con tos y tengo fiebre y llevo un día, 2 días así. Siempre pensar, siempre cuando uno, porque esta vez nos hacemos media culpa, a los médicos hay que sacarle también las preguntas a nosotros. Y uno tiene que decirlo, si tuvo de viaje, si estuvo con animales, si fue a pescar, si fue a nadar, si estuvo en contacto con algún lugar de espacio cerrado donde había alguna gente que estaba tosiendo, que estaban enfermas, si en mi casa hay una jaula también con eventualmente algún pajarito que está enfermo, digamos. Siempre pensar si yo estuve de viaje, si me fui al norte o si estuve en algún lugar. Si uno quiere tener un animal, cualquiera sea la especie, como mascota, lo ideal sería que estuviera controlado por alguien que supiera de mascota, y son los veterinarios. Entonces, si el veterinario da el ok como para estar, digamos, para determinar que el animal o que el ave está bien, la puedo tener tranquilamente. No es que no podés tener aves. Las aves deben tener un control sanitario también. Pero, ¿vacuna para humanos? Vacuna para humanos existe, hay una vacuna que es cubana, que digamos que ya tiene unos años, que está en el ámbito privado, que el Ministerio al momento no adoptó sistemáticamente una vacunación para la población, que de alguna manera tiene un resultado variable. O sea, uno cuando uno inicia o propone una vacunación a la población, hay que hacer distintas y variadas pruebas antes de ofrecerla. Porque tiene, por supuesto, beneficios, pero también tiene potenciales riesgos, como todo cuestión extraña. Entonces, yo les contaba hoy que a los doctores que en realidad hoy se está haciendo de alguna manera una prueba piloto en Santa Fe, que va a llevar del 12 al 2000, empezó el 2012 al 2014, donde se buscan lugares, digamos, donde potencialmente pueda haber más leptospirosis, que son barrios del sur de Santa Fe, con más contacto con espacios recreativos y laborales, donde la leptospirosis puede ser más frecuente, y se está haciendo algún ensayo con estas vacunas, donde ya ha habido algunos fracasos previos de intentar hacer algunos ensayos con vacunas en Entre Ríos y Buenos Aires, porque se sabe que tienen 2 dosis la vacuna para el humano, y en realidad se pudo hacer una y no hubo desde la gente adherencia a hacerse, o la posibilidad o las ganas de hacerse la segunda dosis. Entonces no se tomaron los datos suficientes del riesgo-beneficio de la vacuna, por lo tanto ahora en este momento
hay una nueva intención y prueba de ver la posibilidad, hacer un estudio de factibilidad, se llama en términos técnicos, para determinar a ver los riesgos y los beneficios de la vacunación. Lo claro es que hoy el Ministerio no determina y no contempla la vacunación masiva porque no tiene los datos suficientes, simplemente por eso. O sea, el Ministerio no tiene la garantía, los datos suficientes como para ofrecer, como ente regulatorio, como lugar del cuidado de la salud de todos ustedes, si no tiene la garantía como para ofrecer, así como hace para otras vacunas, para ofrecer una vacuna a la población, no lo va a hacer hasta no tener la información necesaria. En realidad lo que decimos es que en general, si uno va a casuísticas duras y números duros de alguna manera, es que justamente lo que yo decía hoy, es que en realidad la enfermedad tiene formas más asintomáticas u oligo, o sea, pocos síntomas, que enfermedad severa. O sea, vos vas a ver que cada 10 pacientes, 8 hacen formas leves y 2 hacen formas severas. O sea, siempre es más frecuente, como muchas otras enfermedades. Pero ante la pregunta suya, a ver, de 100 leptospirosis, ¿cuántas se mueren? Si esta es la pregunta, son poquísimas. Poquísimas. Lo que pasa es que esa, como dice Armando, esas formas graves de jóvenes y hemorrágicas pulmonares, esas son muy graves. A ver, la rabia tiene una letalidad del 100%, eso significa que si vos te enfermas de rabia, te morís. No hay, ¿se entiende lo que digo? O sea, la rabia mata. La rabia no hay forma de retroceso. Es una de las enfermedades infecciosas que tiene una letalidad del 100. Creo que hubo un caso notificado de supervivencia de rabia. A partir de ahí, bueno, todas las posibilidades de recuperarse de distintas enfermedades infecciosas tienen que ver con eso. Pero digamos, no es que vos te enfermas de esto y te morís. Sí ocurre en la rabia. Yo quiero aprovechar a la leptospirosis como para prevenir la salud de los chicos en el sentido de, tomando la atención de agarrar la palabra del director, e invitarlos para que nos den una charla de